el hormigón pesa mucho. Es el inconveniente, podemos decir, que tiene. Y entonces, donde no trabaja, las zonas que no trabajan del hormigón, se pueden quitar. Y entonces te queda una cosa hueca. Hacía una forma que se parecía, que noté al dibujarla, que se parecía mucho a los huesos. Y entonces le dije a mi mujer, oye, que de la carnicería traigan unos huesos y tal. Me los trajeron, que los tengo ahí, los conservo. Y dije, hombre, pues cuando los huesos tienen estas formas, sus razones tendrán. O sea que me dio seguridad un poco a lo que iba a hacer. No copié los huesos, sino encontré el parecido y como consecuencia la seguridad de que era un camino estructural bueno, puesto que todos los vertebrados, su estructura es precisamente la ósea, que es lo que es el hormigón en realidad. Miguel se había empeñado con los dichosos huesos y los huesos no caían bien a nadie. No caían bien ni a los arquitectos, ni a los de un lado, ni a los del otro. Eran huesos, por decirlo así formalmente, pero además eran unos huesos en el sentido de que era muy complicado calcularlos. Y entonces empecé realmente a estudiar ese tema y vi que había una serie de técnicas completamente actuales, como son las del pretensado, postesado y pretensado, que realmente pues no se aplican a la arquitectura, que no se aplican realmente. Bueno, en estos momentos había normativa de hormigón armado, pero que yo recuerde, no sé si me equivoco, yo creo que la primera norma de pretensado fue la EP 72 y por lo tanto salió en el año 1972. Dice que en esta época no había normativa de pretensado. Aquí no había prácticamente nada, y menos para hacer unos inventos tan avanzados como se veía, como era la idea, ¿no? Entonces no había alambre, no había hierro, no había, es decir, eran realmente pioneros, o fueron pioneros todos estos fabricantes de elementos prefabricados al principio, ¿no? Que estaban locos, porque tener que empalmar aquellas piezas y cementarlas y poner los cables dentro, claro, es normal. Quiero conseguir unas cosas y si no las tengo, pues me las tengo que inventar. Ha habido momentos en que he hecho una lista de decir, tengo que inventar esto y esto. Es que Miguel solo pensaba en la arquitectura, hablaba de la arquitectura. Era muy constante. Tenía una idea fija y seguía. Un gran arquitecto, pero con una componente ingenieril enorme. Fijac valía mucho. Yo digo que hay hombres que valen, otros que no valen. Fijac valía, por lo tanto, tenía con él es una situación muy importante. Te das cuenta que cada paso, cada palabra tiene una importancia. Muy bien. Yo tengo el mejor recuerdo. Era muy buen amigo, muy sinceramente. Disfrutaba yo con él. Miguel siempre estuvo con gentes que valían. Y eso pues le vino muy bien, claro, porque él admiraba a esas personas. Cuando tuve que traer cosas especiales dije, ¿quién sabe de esto? Y me aparecieron dos señores, uno Vicente Peiró y otro Ricardo Barredo, que sabían de eso. Y que al contarle yo esto se entusiasmaron y funcionaron muy bien. Yo a Vicente Peiró lo conocí menos, o por lo menos tuve menos trato con él, pero por lo que oía a Miguel, era una persona que valía una barbaridad y que le entendió a Miguel muy bien. El Instituto de Valladolid tenía unas piezas huecas que tenían cierta semejanza estructural con esta, aún la forma no, pero la semejanza estructural sí. Y hablé con Peiró y Peiró se comprometió a hacerle un estudio económico de esto. La dificultad consiste en que sea rentable el hacer ese hueco pretensado es el que es difícil de conseguir de una forma barata. Entonces lo que sí hace mi padre pues es realmente inventar el sistema de encofrado que sea realmente rentable. Y este hombre, pues claro, me hizo vigas de 12 metros, menos las centrales de la iglesia que tienen hasta 20, con 1,5 centímetros de espesor. Hoy no me admitirían las normas menos de 3.
de Barredo, no, pues que realmente era también un inventor como Miguel y hacía una serie de cosas, pues de repente de esas casas que había habido un terremoto y se habían movido un poco y las puertas se habían desencajado todas y él llegaba con sus aparatos, metía esto, lo otro tal y hacía chac y la casa volvía a ponerse en su sitio. Era precioso, realmente era un hombre que valía muchísimo. Sí. Lo mismo inventaba un sistema para elevar una viga que inventaba una salsa picante, que además producía en su propia fábrica, con una máquina además que él inventaba, ¿no? y fabricaba y construía y la ponía a andar. Continuamente ideando, avanzando y lanzándose a proyectos y no siempre con todas las garantías, pero con una fe ciega en lo que estaban haciendo y saliéndose de lo que estaba preparado para encontrar otras técnicas que pudieran mejorar los resultados y como los avances, ¿no?, de la investigación no llegaban tan lejos, pues la gran mayoría de las cosas las discutían mucho y solían encontrar soluciones de imaginación. Le metía mano a todo, con sus medios, porque en aquella época los sistemas que tenían, bueno, era el sistema Barredo, pero no eran los sistemas de pretensado de ahora, eran con unos gatos que se hacían, las cuñas, tal, tenía muchas dificultades, además era una época donde había mucha penuria, todavía económica e industrial en España. Barredo es el que aportaba la solución técnica a aquellas ideas que Fisac lanzaba. Por supuesto, en España era absolutamente reconocido y se confiaba en él para obras de puentes. Fundamentalmente el Bertelsau en aquella época se dedicaba exclusivamente casi a puentes, ¿no? Salvo Fisac y las obras de Fisac, lo demás que se hacía en Bertelsau eran puentes, no se hacía otra cosa. Andrés Colomer confió en él desde el principio y además era una maravilla. Yo me acuerdo cuando venían a Madrid y hablábamos y hablaban. Y creo que había una mucha amistad muy colaboradora, muy extensa. Nosotros con gusto compartíamos con él todos esos problemas. Fundamos la sociedad Hueco, invirtiendo siempre mucho dinero con todo lo de Fisac. Entonces les vino la idea de adaptar algunas vigas como las del Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid para las industrias, para las cubiertas de las futuras fábricas del Grupo Colomer. Entre Colomer y creo que con Fisac y con Barredo se constituyó la sociedad Huecosa, que era para desarrollar la investigación sobre este tipo de vigas, sus patentes y pensando que podría ser un éxito comercial para vender a otras personas en otras zonas, para incluso conceder licencias para otros talleres de fabricación de estas piezas. Como las soluciones implicaban desarrollar prácticamente la construcción de estos módulos, entonces se encontró aquí en Vic un señor artesano, pero que conocía muy bien su oficio, que era un tal Julián Arumi. Mi padre pues se lo pasó, entiendo que muy bien, pues porque se estuvo creando un poco todos los encofrados, los sistemas de fabricación, la maquinaria. O sea, ahora por ejemplo hacer hormigón nos parece fácil, pero es que en aquellos momentos pesar el hormigón, pues había que inventar cómo se pesaba, porque no había básculas para pesar bien el hormigón de forma automática. Entonces él le gustaba, la inventaba, tenía sus amigos de la zona que siempre estaban creando modelos y creando situaciones, y él logró hacer que esto funcionara bien, ¿no? Pensaban dos por allí y dos por aquí. Los de arriba por un lado y los de abajo por el otro. ¿Qué pasa? Que claro, tú estabas ahí. ¿Tú qué? ¿Cómo tienes? ¿Estás así? Vale, para. A ver, tú, a mí me falta un poquito. A ver, los densa. Ya te has bien. Sí, ahí está bien. Los vale. Venga, enclache. Cuando estaba enclado, ya quitaba los gatos y si no pasaba nada, dices, ¡ostras, otra! En total, yo no recuerdo cuántos metros cuadrados, pero muchísimos. No sé si digo bien en decir 10 o 15.000 metros cuadrados de naves y de cosas habíamos hecho. De verdad que fue muy importante, una colaboración muy importante. Bueno, digamos que funcionó todo. Lo que pasa es que las cosas, además de funcionar bien, tienen que tener un resultado bueno, ¿no? Y estas obras no tuvieron, esto no tuvo un resultado bueno, precisamente porque estaba muy adelantada a su época y no había ni mercado que lo admitiera, ni obras para construir con esa tecnología tan avanzada. Probablemente hoy funcionaría mucho mejor que funciona entonces. Todos los mismos sistemas y todos los mismos productos.
de que... Ahora, lo tengo metido dentro de la memoria porque eran unas cosas que era bonita de hacer y de ver, porque es verdad. Era una delicia verles trabajar y verles ahí todos entusiasmados. Fue muy bonito. ¿Estaría bien preguntarle cuál es su obra predilecta? Pues la que voy a hacer. Y además es verdad. Ahora voy a hacer una con unas vigas de 51 metros de luz, de hormigón, pretensado. Eso sí me divierte porque una viga de 51 metros, pues son bastante bonitas. Y es muy ligera. De precio.